Héctor, mira, iniciando la semana, yo pienso que tú no debes dejarte provocar por Domingo Páez y su trulla. ¿Cómo fue? Domingo Paz y su Y su trulla. trulla. Okay. La trulla que nos antecede. Así es. Pero yo soy parte de esa trulla a veces. A veces, tú lo has Pero él dicho no a yo no veces, me dejé provocar. Él siempre hace la fuñida pregunta y mete a uno en el hoyo para después entonces salir corriendo. porque mira lo espectacular de eso, de todos modos, sobre lo que él dice, Lo del y que pastor. lo del pastor. Pero ese señor, y por eso yo soy reverente con relación a eso, cuando desde el punto de vista de la justicia humana, tú encuentras a los oportunistas de doble moral, diciéndonos un discurso y haciendo realmente todo lo contrario. Y el verifón que él tiene para, Ese pendejo no quiere la no quiere la tecnología de la vacuna, vacuna, pero para los verifón sí tiene. él sí está Ahí sí hay preso ahí sí tecnología. hay tecnología, porque ese de Esa, meter una el tarjetica, verifón lo hacen los chinos que no creen en Cristo. El verifón lo hacen los chinos que no creen en Cristo, pero en ese sí cree ese señor, pero no en la tecnología china de la vacuna. pero fíjate que cuando le meten la tarjeta, ahí hay un chip. Exacto. ¿Por qué él no dice que el chip que le están poniendo es cuando le meten el verifón, El la verif tarjeta en el acto? y suena ese sonido agradable Así para ese mismo es. señor, que eso es billete Billete va y billete viene. y que viva Cristo. Que en el verifón chino se pasen las tarjetas de los creyentes, pero que la vacuna china no se le ponga. Así. No, no, esto es insólito. No, no, no. Es lo Entonces, que en ese los sentido, yo creo que niveles. Domingo tenía esa provocación que te hizo, yo creo Claro, que tiene claro, razón. claro que sí. Pero eso es parte del terror. Terror. Claro, porque el terror no solamente vende, el terror es lo que más vende para el poder. Ajá. Porque si tú tienes el poder y hay terror, la gente se aterroriza tanto que no le queda otra opción que seguir al poder. ¿Cómo? Espera, Muy fácil, explica eso. muy fácil. ¿Quién es el más importante? Y ahí vamos a introducir inmediatamente a nuestro invitado que estará por Zoom, César Castellano, psicólogo, muy conocido, Doctor en psicología. doctor en psicología, de los pocos doctorados en psicología. Primero, doctorado en el país hay muy poco. Doctorados en el país hay muy poco. Hace 5 años habían 140. Tú me dijiste, Sí, deben haber ahora como deben hacer como 200, 200. porque ahora están dando unos doctorados ahí en unas especialidades raras. En esos Que, inventos que sí, 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 aparecen. sí, sí, y en una subespecialidad. Pero César Castellano, una de las personas que más trabaja en neuropsicología en este Así país, es. y TES, y tiene su instituto, ¿no? Nos va a acompañar hoy para hacer ese trance, lo que es terror, como te decía, para volver para atrás, porque uno se vuelve un etcétera aquí. ¿Quién es el más importante en un estado de terror y de caos y de robo? Si tú estás en un barrio y te están robando, ¿a quién tú llamas? A la policía. Bueno, entonces, ¿qué es el más importante en el terror? El poder. El poder. Ah, entonces por ahí anda la cosa, porque yo sé que César Castellano nos trae ese tema. Bienvenido, César, al Bien, bien. recetario del doctor Guerrero Heredia. Y mi primera pregunta, para ti, ¿qué es el bioterrorismo? ¿Qué es el terror frente a una pandemia? Porque es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué nos puede decir la psicología, la sociología, la filosofía por La esa área? Y neuropsicología. la neuropsicología. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, efectivamente, tal como introducías el tema, el miedo es uno de los mejores negocios del mundo. Así es. Y quien puede manejar el miedo, es decir, quien puede infundir miedo en los demás, tiene mucho poder. Y quien lo logra es una persona o un sistema muy poderoso. Y yo he lamentado mucho desde el inicio. En primer lugar, lo veía con mucho asombro, estoy hablando quizás de el mes de abril, junio del año 2021, perdón, de 2020, del año Sí. pasado,
Veía un poco con asombro que la estrategia mundial para enfrentar lo que estaba iniciando como una pandemia estaba fundamentado en asustar a la gente en lugar de educar a las personas sobre cómo protegerse adecuadamente y vivir con esto en la cotidianidad, asumiendo cambios de patrones de conducta y de vida que favorecieran la protección, ¿verdad?, de sí mismo y de sus allegados. Sin embargo, yo veía con sorpresa, luego no fue con sorpresa, luego comencé como a entender que no era inocente, Claro. que estaba a nivel mundial orquestándose un plan de asustar a las personas como forma de control social, como manera de control social. Y sin duda, esta estrategia que no es exclusiva de los gobiernos dominicanos, y menciono los gobiernos porque iniciamos con uno y seguimos con otro y la estrategia no ha variado, ha sido, digamos, plegarse, ¿no?, a este estilo de controlar la sociedad. Por un lado, metiéndole miedo, asustándole. En un principio fue realmente necrológico esto, porque se ponía el ministro de Salud a contar muertos todos los días en la televisión y en la radio, en cadena. Y luego a construir un discurso de opinión pública donde los malos son los habitantes. La población es la que es irresponsable y entonces eso es lo que hace que nosotros tengamos una pandemia supuestamente desenfrenada, ¿no? Lo cual probablemente también habría que discutir. ¿Existe Pero, una pandemia desenfrenada desde el punto de vista, bueno, ya él sería el médico social? ¿Tú consideras que hay una pandemia desenfrenada o 3.600 muertos en un año y 2 meses no es una pandemia desenfrenada? bueno, 3.654 muertos en lo que llevamos de pandemia. Es realmente una cifra quizás irrisoria Irrisoria. respecto a lo que son las cifras de mortalidad en nuestro César, país. déjame ayudarte, César, porque cuando pocos comunicadores, en este caso tú también veo que lo estás haciendo, nos atrevemos a tocar esas teclas dentro de este ambiente de terror que hay, de decir que al final, de aquí a 20 años, cuando analicemos la pandemia COVID, y entonces uno se pregunta, pero en República Dominicana en 2 años hubo 4.000 muertos de 10 millones de habitantes, pero eso es una cifra que se mueren de dengue, pero Bueno, todavía no podemos meterle mano a esa realidad, porque como tú acabas de decir, todavía estamos en este terror social. ¿Mm? bueno, digamos que en la República Dominicana mueren 4.200 personas al año por accidentes de tránsito. Exacto. Y el equivalente desde el punto de vista de las políticas públicas sería quitarle la llave a los choferes. Ese es el equivalente. Ese es A el los equivalente, conductores. claro, a los conductores. Ese sería el equivalente de la política pública asumida. Ese sería entonces, no tiene sentido cuando uno lo pone en ese contexto, pero debido a lo que ha sido todo el manejo de opinión pública frente a la pandemia, entonces sí ha tenido sentido para muchas personas esta historia de terror que nos han vendido. Yo, desde luego, en ningún caso podemos decir y quizás corrijo mi término de irrisorio, porque en ningún caso podemos tildar de irrisorio la muerte de un ser humano en ningún lugar del mundo. Pero estoy hablando desde el punto de vista de la cifra pura y simple, ¿no? En el sentido de que si bien quizás no es irrisorio, tampoco es para tener miedo ni entrar en pánico. Ahora, lo que pareciera que sí está en pánico y en crisis el sistema de salud,
Porque si algo aquí ha fracasado es el sistema de salud, que cuando tiene una epidemia por una enfermedad infectocontagiosa ha colapsado. Pero no porque tenga cifras desproporcionadas, sino porque el sistema no tiene capacidad resolutiva. Y entonces, si algún paciente está en crisis en este momento, es el sistema de salud nuestro, que no ha podido manejar. Totalmente cierto. Un sistema de salud de 11 millones de habitantes, donde no pasemos de 600, 700 ventiladores en total. Claro, Ya te da a ti claro, una idea de que claro. cualquier gripe te puede inundar. Correcto. Y no solamente eso, César, que yo tengo ya casi 2 meses diciendo lo siguiente, que oye esto, César. El hecho de que cuidado intensivo esté lleno es una demostración de que la misma tecnología, los mismos fármacos y el manejo del COVID ha mejorado, porque el paciente no se está muriendo en el ventilador, sino que muchos de ellos están saliendo, y si no salen, se tardan muchísimo producto de los medicamentos, y por eso hay un entaponamiento en los cuidados, en los cuidados intensivos y en los ventiladores. Algo que no sucedía hace un año, porque hace un año en todas partes del mundo, el paciente que se intubaba posiblemente moría, porque no existía ya todavía el aprendizaje, la tecnología, los fármacos necesarios para poder salvar a los pacientes. Entonces, yo creo que eso es en el mundo entero, por lo menos en el mundo capitalista tercermundista, donde uno no puede tener 1000 ventiladores guardados por si las moscas. Yo recuerdo cuando el momento de mayor terror, yo no sé si tú recuerdas, César, en Nueva York, que el alcalde de Nueva York pidió los ventiladores aquellos y le mandaron un portaaviones, ¿no? Era casi un portaavión, con más de 2000 ventiladores, y se lo pusieron ahí en el río Hudson. ¿Tú sabes cuántos ventiladores de eso se usaron? Ninguno. Ninguno. Ninguno, porque al final comenzó a bajar la situación y pudieron controlar con los ventiladores que tenía la ciudad de Nueva York, resolvió el problema. ¿De dónde viene el concepto? Vamos a darle el matiz filosófico al tema, César. ¿De dónde viene el concepto de bioterror? ¿De dónde viene toda esta teoría? ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Y qué implicaciones tiene? Sí. Sí, bueno, obviamente el tema del terror como forma de control social es ya muy viejo, ¿no? Y muchos sistemas políticos aprendieron esto bien temprano y lo han usado a lo largo de la historia de la humanidad, lo han implementado. Claro, una cosa es el bioterrorismo, digamos, como arma biológica en sí misma, ¿no? Sí. O sea, como cuando tuvimos aquella situación con el Anthrax y que hubo intentos de atacar determinados grupos políticos con un arma como esta. Otra cosa es el uso los agentes biológicos activos para agredir, ¿verdad?, a una población, etc. Y otra cosa es el bioterrorismo psicológico. Es decir, el usar esto como miedo, como forma de sembrar miedo para controlar socialmente. Pongo un ejemplo. La psicopolítica de Byung-Chul Han. Ajá. Pongo un ejemplo. Nosotros incluso vimos este fin de semana como una cadena informativa de las dimensiones de CNN saca un reportaje diciendo que República Dominicana está en una crisis por el COVID-19, ¿no? Yo no puedo ni imaginar el impacto que eso va a tener a nivel de nuestra industria turística. Pero cuando miramos las cifras de forma objetiva,
podemos ver que el día 5 de mayo, si ustedes quienes nos están oyendo no tienen que creernos, solo busquen las cifras, están allí publicadas. El día 5 de mayo murieron 5 personas de COVID en el país y esa semana el promedio de muerte fue de 6. El día 15 de mayo habían muerto 4 personas y el promedio de esa semana fueron 7. El 25 de mayo no murió nadie y el promedio de la semana fueron 2. El 5 de junio murieron 6 y el promedio de la semana fueron 3. Y el 6 de junio, que es la última cifra reportada hace 2 días, murieron 2 y el promedio de la semana fueron 4. Así es. Entonces, no tenemos tal desastre incontenible, ni estamos con zombies caminando en la calle que nos van a comer a todos, rompiendo las ventanas, que es un poco lo que se está queriendo imponer cuando tú colocas líderes importantes de opinión pública a venderle a la población que estamos colapsados. Terrorismo. Bueno, En un contexto como el que tú mismo describiste, que en el 2019 recuerdo que se armó una discusión mucho antes de esta pandemia de la insuficiencia de unidades de cuidado intensivo que tenía el país en el sistema de salud. Entonces, quien ha hecho crisis aquí no ha sido la población, sino la capacidad de respuesta que tenemos como sistema. Un sistema que para controlar socialmente ha usado el miedo en vista de que está organizado alrededor de la respuesta en el último eslabón de la cadena y todavía, o sea, cuando digo el último eslabón de la cadena me refiero a la unidad de cuidado intensivo, donde es carísimo un paciente. claro. En lugar de poner el énfasis en la primera o segunda eslabón de esta cadena, donde con lo que cuesta un paciente pudiéramos prevenir muchísimos casos a nivel comunitario, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ese bioterrorismo, a lo que nos estamos refiriendo es que en lugar de hacer una reflexión sobre cómo podemos incorporar a las comunidades a la construcción de formas funcionales adaptadas culturalmente y que puedan ser sostenibles a los cambios de comportamiento necesarios para prevenir los casos, estamos poniendo el énfasis en que no tenemos suficientes ventiladores o unidades de cuidado intensivo y realmente esto nos va a llevar a ciertamente un colapso del sistema de salud, pero no porque tengamos una epidemia desenfrenada, sino porque tenemos un sistema de salud insuficiente. Un sistema de salud insuficiente y un tapón en la unidad de cuidado intensivo. Así lo vemos. Así lo estamos viendo. La administración del terror fue uno de los temas de este famoso filósofo, sociólogo camerunés, profesor de la Universidad de Johannesburgo, Akile Mbembe, donde habla de cómo se administra el terror a través del poder, eso está claro. Y esa es una idea de tú sabes quién, Eladio, a ti te duele porque ustedes los marxistas no se leyeron nunca a Michel Foucault. Sí, pero... Bueno, tú lo conociste como psicólogo. Sí, lo que pasa es que los chinos, que son dirigidos por el Partido Comunista Chino, son los que están dirigiendo el mundo en este momento. Continúa. La vacuna la está dirigiendo. Así es. Los chinos están dirigiendo la vacuna china y lo verifón que usó el que no quiere que se pongan la vacuna china. Oye, qué vaina. No, pero... Regresamos, César. Espérate. Bien, de acuerdo.